que ya está aquí con nosotros y que es Manuel Hernández Borboya. Le comentábamos hace un rato. Sí. Perdón, Ernesto, el camarada Manuel Hernández Borboya, porque él se incorpora. Estamos a tono, sí, cierto. Sí. Se incorpora a esta comuna Momentum. Bienvenido, camarada. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bien, ¿y a ti cómo te va? Pues bien, aquí revisando cifras del polémico dato del secretario del Bienestar. Está complicado ahí el asunto, pero ya lo iremos platicando. Primero lo primero. Sí, lo primero, que tú no estás de vacaciones, tú sí trabajas, tú sí estás aquí unido en solidaridad aquí con el proletariado de este espacio informativo llamado Momentum. No vaya a creer que le estamos dando unos leñazos ahí a Alejandro Almazán y a Jesús Cervantes. No. Pues miren, si les parece, vamos entrando en materia. Tenemos preparados unos 4 videitos cortitos precisamente sobre pues esto de la CELAC y esto que ha anunciado tanto el canciller Marcelo Ebrard como el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues hay 16 mandatarios que están llegando a la Ciudad de México y que acompañarán al presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escuchar lo que dice precisamente el canciller Marcelo Ebrard cuando le están preguntando pues sobre este encuentro que van a tener los mandatarios y el significado que puede tener para México, para nuestro país, para América Latina, pues este encuentro y esta pues alianza que al parecer se están conjuntando entre varios países. Vamos a escuchar a Marcelo Ebrard y regresamos contigo, Manuel. Brevemente decir que es la 6ª cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Se van a presentar los avances logrados en este periodo, principalmente relativos a cómo se enfrentó la pandemia. El segundo objetivo estratégico es, la pandemia nos demostró que en conjunto tenemos más posibilidades de salir adelante, de hacer valer la voz de América Latina y Caribe. Si no nos hubiésemos organizado, nos quedamos fuera, porque ¿a quién más le va a importar lo que seamos capaces de hacer o no? O sea, nosotros mismos. También el sábado se va a dar el resultado de 2 iniciativas que México presentó y se aprobaron en 2020, en enero, que tienen que ver con la Agencia Latinoamericana del Espacio, que se habló de eso 25 años. El día sábado ya lo vamos a concretar, a materializar. América Latina y Caribe tiene que estar en ese y vincularse a otras regiones del mundo que están trabajando para ello. Como ustedes saben, en 2024 va a haber una misión a la Luna por parte de Estados Unidos y también ya está programado más adelante la misión a Marte. Entonces América Latina y Caribe va a participar. Y se va a crear un fondo de desastres que nos hace falta en América Latina y Caribe para lo que estamos viviendo, llámese los impactos del cambio climático en nuestra región. Inundaciones, huracanes, sequías, incendios. Y se va a dar a conocer qué plan va a seguir América Latina, que se le encargó a la CEPAL, que dirige Alicia Bárcena. ¿Qué plan va a seguir América Latina para contar con vacunas, equipos, pruebas, y no nos vuelva a ocurrir lo mismo que vivimos en 2020, que andábamos en una procesión los países de América Latina y Caribe, viendo qué podíamos conseguir en otros países? Eso no nos puede volver a suceder. Esta cumbre va a contar, la 6ª, como ya dije, con la presencia hasta este momento de 16 jefes de Estado y de Gobierno confirmados, más los que se acumulen de aquí al día sábado. Argentina, los leo rápidamente: Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Paraguay, Perú, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Uruguay. Vienen también los ministros de Relaciones, vienen las vicepresidentas de Colombia y Venezuela. Vienen los ministros de Relaciones o las ministras de Relaciones Exteriores de Antigua y Barbuda, Chile, El Salvador, Granada, Haití, Jamaica, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Trinidad y Tobago. Y tenemos 2 organismos internacionales
relevantes presentes como invitados, la CEPAL que ya mencioné, y Charles Michel, presidente del Consejo Europeo de la Unión Europea. Eso va a ser la cumbre del día sábado. Más allá de la lista de quienes van a asistir a este encuentro del próximo sábado y todo lo que se construyó alrededor de la presencia del presidente de Cuba, Díaz-Canel, en los festejos de la independencia, a mí me llama la atención, Manuel, un dato que no es un encuentro cualquiera, no es una cumbre cualquiera. La CELAC había permanecido con un perfil bajísimo durante mucho tiempo. Y es ahora que el presidente López Obrador, como jefe del Estado mexicano, el país que ocupa la presidencia pro tempore de la CELAC, que se le da un nuevo aire, un nuevo respiro. Y se le da, si lo analizamos desde el punto de vista de la diplomacia, pues como una forma de fortalecer un organismo que pudiera ser la plataforma para un cuestionamiento muy duro hacia la existencia misma de la Organización de Estados Americanos. Como ya lo dijo el presidente López Obrador, particularmente pues el presidente de la OEA, que es el Manuel Almagro, y todo lo que implica ahí su historia personal, pero también una mezcla, y hay que meterlo también por ahí, la política interna, que es el fortalecimiento de la figura del convocante, del anfitrión, Marcelo Ebrard. ¿Cómo ves tú todo esto que tenemos en esta semana, Manuel, este encuentro de la CELAC el próximo fin de semana? Sí, pues justo la grilla que me parece más interesante es la de tras bambalinas, porque digamos que lo que vimos ahorita en el video de Brad, con lo que comenta, pues es como la parte formal que se va a discutir y está bien, ¿no? También pueden salir ahí algunas cosas interesantes, pero la grilla tras bambalinas es lo que la parte sabrosa de este asunto, porque es un poco medir fuerzas hasta qué punto hay consenso entre los diferentes países de América Latina para ya darle carpetazo a la OEA. Hasta donde yo he entendido, he estado platicando con gente que está muy metida en este asunto de las negociaciones internacionales y le sabe a ese tema. Básicamente lo que está intentando México, que de hecho ya lo habían anunciado desde hace tiempo atrás, tampoco es que sea un secreto, ¿no? Es cederle la presidencia de la CELAC a Argentina, en esta alianza que ha tenido López Obrador con el presidente Alberto Fernández, que ahora anda de capa caída porque no le fueron nada favorables los resultados de las primarias en Argentina. Entonces, pues andan viendo cómo se conforma este bloque, digamos, de gobiernos progresistas en América Latina frente a otras opciones, pero también lo cierto es que no tiene nada seguro este asunto, porque a pesar de que pueda tener apoyos de gobiernos como Venezuela, por ejemplo, para que Argentina se quede con la presidencia de la CELAC y se continúe este proyecto de integración en el marco de algunos gobiernos progresistas, también hay muchas resistencias, ya que hay algunos países, caso Colombia, por ejemplo, que son mucho más afines a los intereses de la OEA, de Estados Unidos, y habrá resistencias para que la CELAC siga su proceso de fortalecimiento en este aspecto. Entonces, a mí me parece que la parte interesante es ver cómo se da estas negociaciones tras bambalinas, porque no creo que le vaya a alcanzar en esta reunión, al menos, a los gobiernos de América Latina para darle carpetazo definitivo a la OEA, pero sí es una medición de fuerza hasta qué punto la CELAC se constituye como un contrapeso a esta Organización de Estados Americanos, que como bien lo sabemos, pues ha sido considerada por Estados Unidos como prácticamente como su ministerio de las colonias en América Latina, ¿no? Entonces creo que el hecho de que ya se hable de un contrapeso a la OEA a nivel regional es un dato interesante y que podría cambiar drásticamente el próximo año en caso de que por ahí se le alineen las cosas a los gobiernos progresistas y por ahí venga un regreso anunciado de Lula da Silva a la presidencia de Brasil, lo cual dejaría a América Latina en un escenario históricamente inédito, con las tres principales potencias económicas de América Latina, que serían México, Argentina y Brasil, pues alineados en torno a un proyecto en común hacia la izquierda. Entonces, esta parte me parece interesante. Todavía falta mucho, hay mucha especulación,
pero es interesante lo que se está gestando y construyendo. Vamos a ver qué tan sólido y duradero resulta, porque también sabemos que los gobiernos progresistas en América Latina pues suelen ser no precisamente muy sólidos y que muchas veces son algo más endebles de lo que parecería. El caso, por ejemplo, ahora de Perú con Pedro Castillo, cuya presidencia pues no se ve muy sólida y consistente, que digamos, ¿no? Pero el hecho de que haya llegado un político de sus características, que se ha definido abiertamente como marxista, pues le pone ahí sal y pimienta al asunto. Hay que ver cómo está la correlación de votos, pero más allá del el plan formal que tienen para atender estos asuntos del COVID, la agencia espacial y demás, lo interesante es cómo se va gestando y construyendo esta integración de algunos países latinoamericanos frente a la OEA. Ya, Manuel Hernández Borboya, precisamente y a propósito de la CELAC y de la naturaleza que en lo que pudiera convertirse, pensando ahí en esta cuestión de la crisis que hay con la OEA, pues hay un actor que no se puede soslayar en lo que toca a la CELAC y es Estados Unidos. Y el presidente López Obrador, pues a propósito de la participación de los Estados Unidos en este encuentro que se va a tener, pues esto fue lo que dijo, y me gustaría pues tus piensos sobre esto, la relación de México con Estados Unidos, en este caso de Andrés Manuel López Obrador con Joe Biden. Así que vamos a escucharlo y regresamos a comentarlo. Sí, por favor. Sí, está invitado el presidente Biden a venir a México. Ya lo hemos hablado, lo hablamos con su asesor, Sullivan. Él lo consideró importante, de que independientemente de asuntos específicos como lo migratorio, eso fue lo que él me transmitió, a título personal él consideraba importante una plática directa entre nosotros, entre el presidente Biden y el presidente de México. Por eso está abierta la invitación. Ahora él no pudo, el día 27 viene el jefe del Departamento de Estado. Yo estoy analizando, esto no es relacionado con la entrevista. ¿Es posible el fortalecimiento de la CELAC sin la venia de los Estados Unidos, mi querido Manuel? Yo creo que sí es posible, o sea, de hecho es lo que hemos visto, que se ha fortalecido la CELAC en los últimos 2 o 3 años con este impulso de México, aún sin la venia de Estados Unidos. Entonces, creo que son temas independientes, pero obviamente a México pues le toca yo creo que la parte más difícil en toda América Latina, pues de lidiar con una frontera en común de más de 2,000 kilómetros con la principal potencia global hasta el día de hoy, ¿no? Aunque con algunos problemas en los últimos años, pero sí, el poderío económico, militar, político de Estados Unidos, pues yo creo que está fuera de discusión. Entonces, creo que López Obrador, pues ahí trata de sobrellevar la relación con Estados Unidos lo mejor que se puede, pero este giro que le ha dado su administración en términos de política exterior al mirar hacia el sur del continente, ha fortalecido mucho la posición de México y también eso le da un mayor margen de maniobra a la hora de negociar temas como este asunto migratorio, ¿no? Que la semana pasada yo fui muy severo en las críticas hacia López Obrador de que no aceptaba y reconocía las presiones que hubo por parte de Estados Unidos para que México cambiara su política migratoria. Entonces creo que todo eso va de la mano, pero a final de cuentas, pues la integración de la CELAC ayudaría precisamente incluso a Estados Unidos a contener problemas como la migración, porque algo que nunca se menciona en los medios
que ha detonado la migración de centroamericanos hacia Estados Unidos, pues es la devastación que ha habido históricamente en esos países centroamericanos, en buena medida producido por golpes de Estado y dictaduras avaladas por Estados Unidos. Está el caso de Guatemala, que es uno de los más evidentes de cómo la CIA orquestó en la década de los 50 un golpe de Estado contra el entonces presidente Juan Jacobo Arbenz, cuando se proponía hacer una reforma agraria que mejoraría las condiciones de vida de muchas personas, y con el paso del tiempo, pues estas dictaduras avaladas por Estados Unidos, como la que hoy impera en Honduras, desde 2009, en un golpe de Estado avalado por la entonces secretaria del Departamento de Estado, Hillary Clinton, reconocido por ella misma en un libro de 2014 llamado Decisiones Difíciles, pues habla mucho de las condiciones políticas que han detonado una crisis humanitaria sin precedente y que Estados Unidos no reconoce esa parte. Entonces yo creo que incluso en las condiciones actuales, el fortalecimiento de algunos países de América Latina podría ayudarle paradójicamente a Estados Unidos contener el fenómeno migratorio que estamos viendo, que está completamente desbordado y que ha llegado a niveles pues inéditos en la historia de la región. Entonces, pues es paradójico cómo este intento de Estados Unidos por tratar de mantener su hegemonía a través de la OEA, paradójicamente, pues se le está viendo revertido en otros aspectos, ¿no? Entonces, creo que todo ese tipo de temas es lo que hay de fondo en la reunión que vamos a ver en la CELAC en el próximo sábado, y que habla mucho de cómo va la correlación de fuerzas a nivel geopolítico entre los países de América Latina que tratan de pintar su raya frente a lo que ha sido la hegemonía estadounidense en la región, pues en el último siglo al menos. Habrá que revisar ese dato sobre la migración, Manuel, porque si bien es cierto, ahora hay una atención muy grande hacia lo que sucede en la frontera sur, en términos solamente estadísticos, ha habido años en los cuales llegaron a entrar hasta 400,000 personas por la frontera sur de México, de Estados Unidos y Guatemala, casi todos centroamericanos, pero no había la atención que existe ahora de parte de los medios. Ahora hay una concentración importante de haitianos, de personas procedentes de África, más el río humano de Centroamérica que se mantiene, pero estadísticamente la cantidad es menor. Lo que sucede es que las circunstancias son distintas. Y me parece importante plantearlo porque pudieran, si tomamos este ejemplo y lo trasladamos a lo que sucede ahora mismo con la CELAC, también podríamos tener un punto de análisis. ¿Hasta dónde realmente en la política de veras, pues, en la realpolitik del Capitolio, de la Casa Blanca, estos movimientos que se ocurren al sur de su frontera, este activismo de Marcelo Ebrard, del presidente López Obrador, de la CELAC, el discurso del presidente mismo hacia la OEA, tienen realmente un peso en la agenda de prioridades de la clase política estadounidense? Porque yo tengo la impresión que si esto pues, efectivamente es algo que no se había visto en muchísimo tiempo, pero también tengo muy claro que en la lista de las prioridades de Joe Biden, pues América Latina, México y López Obrador no están en los primeros lugares. No sé hasta qué punto realmente esto es más bien una discusión que es muy importante, muy, muy importante que se dé porque no había ocurrido, pero hasta dónde puede llegar a tener un peso específico para cambiar la posición de Estados Unidos, que sigue siendo un factor fundamental en el peso político de América Latina, hasta dónde puede cambiar o no la posición de la clase política estadounidense, de la que cual Biden es un ejemplo clarísimo, hacia América Latina, hacia México en particular. Sí, como bien lo comentas, yo no creo que vaya a cambiar mucho la posición de Estados Unidos, aunque a diferencia de lo que pasó con Trump, que tenía pues una mira muy puesta en algunos países como Cuba, Venezuela, en el caso de las restricciones que puso para los viajes a Cuba, entre otro tipo de medidas coercitivas, y el intento de golpe de Estado en Venezuela, con su títere Juan Guaidó. Ahorita en lo que va de la administración de Biden no hemos visto este interés tan marcado o tan explícito
hacia lo que ocurre en América Latina. E incluso pues algunos personajes como Bolsonaro pues también se desfondaron con este cambio de gobierno en Estados Unidos, ¿no? Que tenía muchas afinidades ideológicas con Trump y que ahorita dio un vuelco. Pero de alguna manera pues en lo que está metido Biden pues es en sus intereses en Medio Oriente, en la guerra comercial con China principalmente. Y en ese sentido también creo que precisamente por esas circunstancias tan particulares se le está presentando una oportunidad histórica a los países de América Latina para construir una alternativa o un organismo multilateral que sea más equitativo y más, pues más, ahora sí que más igual, o que promueva una mayor igualdad frente a la hegemonía estadounidense que ha sido muy marcada en el último siglo y que pues después del desastre que ha sido la OEA y sobre todo la gestión de Luis Almagro, pues ya es insostenible que siga un organismo así, cuando avalaron una atrocidad como el golpe de Estado en Bolivia, que ocasionó masacres, entre otras linduras, y que muestra mucho cómo se ha dado la correlación de fuerzas entre estos dos bloques ideológicos de la derecha latinoamericana frente a los llamados gobiernos progresistas, que están corridos un poco más hacia la izquierda. Entonces, creo que este tipo de coyuntura en el que ahorita Estados Unidos no está tan metido en los temas de América Latina, o al menos eso es lo que nos han dejado ver hasta ahora, pues podría ser una buena oportunidad para afianzar la soberanía de los países latinoamericanos frente a la hegemonía estadounidense, y más pues en un año tan emblemático como el 2021, en el que varias naciones de América Latina pues lograron concretar su independencia frente al colonialismo español. Entonces hay mucho simbolismo también metido en este asunto, y que el gobierno de López Obrador lo ha tratado de fomentar, ¿no? Ya lo vimos en la reunión pasada que hubo de la CELAC, y todo el discurso de la unidad latinoamericana con la imagen de Simón Bolívar, pues habla mucho de cómo también la parte simbólica está jugando mucho en este proceso de integración. Ya, gracias, Manuel. Tenemos la intervención también de lo que dice el presidente López Obrador sobre Cuba, que frente a otra vez un medio como, en este caso ahora no fue el Reforma, sino el Financiero, que prácticamente, que no es lo mismo, pero es igual, declaró esto sobre Cuba y en dónde colocas a Cuba en este juego de tablero que está haciendo, un juego, por cierto, muy interesante que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver, por favor. Presidente, nada más 2 acotaciones. ¿El presidente Díaz-Canel emitiría algún discurso el día del desfile? Sí, como lo hizo el presidente de Bolivia, como lo hizo el presidente de Ecuador, como lo hizo el presidente de Guatemala, igual, el mismo trato. Okay. Pero además nosotros tenemos relaciones de amistad con el pueblo de Cuba desde hace muchísimo tiempo. El embajador que más defendió al apóstol de nuestra democracia, Francisco I. Madero, fue el embajador cubano. Y la familia del presidente Madero, después de que lo asesinan, va a Cuba. Y hemos tenido una relación estrecha. Por eso el general Cárdenas defiende la revolución cubana. Por eso Adolfo López Mateos es el presidente que da la orden para que México vote en la OEA en contra de la expulsión de Cuba. Y siempre hemos tenido muy buenas relaciones y somos respetuosos de la independencia de los pueblos, no somos lacayos de nadie.
México es un país libre, independiente, soberano. Te está respondiendo tus dichos de la semana pasada, Manuel Hernández Borbolla. ¿Qué decir del, pues este planteamiento y otra vez echado para adelante del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues defendiendo, me parece, como pues ningún otro presidente, y aquí puedo incluir también al propio Lázaro Cárdenas, en los últimos discursos, el posicionamiento de México y del presidente frente a Cuba, pues dice precisamente, pues nos dice, o uno puede percibir que el presidente López Obrador pues ya se siente un poco más seguro para atreverse a hacer este tipo de declaraciones. ¿Cuál es tu impresión? Bueno, sí, perdón, si de discursos vamos, ha habido algunos muchísimo más fuertes, duros, contundentes, retóricos. Echeverría y López Portillo nada más. O sea, ellos sí tenían un discurso muy, muy, muy grandilocuente, enorme, grande, y en términos inclusive de apoyo y respaldo efectivo hacia movimientos en los cuales Cuba tuvo una participación importante. López Portillo pasó muchísimo dinero en valijas hacia el Frente Sandinista de Liberación Nacional, por ejemplo, en Nicaragua, para apoyar esos movimientos, el refugio hacia guatemaltecos. O sea, sí, López Obrador tiene una posición así, pero no, sí, Alberto, pero hay una diferencia enorme. El presidente López Obrador, pues tenemos pues certeza plena, salvo que realmente haya un milagro del más allá, pues que López Obrador no aparecerá como un presidente manejado por la CIA, como en el caso de Luis Echeverría Álvarez, ¿no? No, yo por eso decía nada más en el discurso. Y en las labores ahí efectivas, porque además sí es cierto, no va a aparecer, claro que no, en la nómina de la CIA, por supuesto. Esto se da por descontado. Hablamos de la Realpolitik, y en la Realpolitik pues está un poco, pues no deja de haber una contradicción que me parece muy saludable entre lo que sucede en el sentido del discurso y la reunión de la CELAC y el propósito de, pues ya de decirle adiós a un organismo como la OEA, que ha servido, como ha dicho bien Manuel, para recordarnos el papel que ha tenido últimamente, y al mismo tiempo tienes ahí un despliegue militar en la frontera sur y México se convierte de facto en el ansiado muro fronterizo en el sur que han pedido los políticos estadounidenses hace mucho. Es una contradicción también y tiene que formar parte del análisis, me parece. Pero bueno, perdona, Manuel, ya metí mi cucharota. No, pues justo eso, ¿no? O sea, de cómo Estados Unidos, López Obrador está pues tan dispuesto a defender este asunto de la soberanía, que incluso está dispuesto a bancarse todo el tema migratorio, que le está haciendo el trabajo sucio a Estados Unidos, ¿no? Pero precisamente esta contradicción de que no lo reconoce públicamente obedece al interés que para López Obrador es una prioridad, más allá de el tema migratorio, pues afianzar la soberanía de México frente a Estados Unidos. Por eso no se permite reconocer que hubo presiones de Estados Unidos para que México cambiara su política migratoria, ¿no? Que nosotros como periodistas, pues tenemos que no somos políticos, pues tenemos el deber de decir las cosas como son. López Obrador tiene que jugar el juego de la política en el tablero, en el ajedrez de la política, y pues está dispuesto a bancarse ese asunto, ¿no? Entonces, pues sí, hay que criticarlo y hay que señalarlo, pero justo es interesante por cómo está dispuesto a defender la soberanía de México y obviamente pues de América Latina frente a estos intereses hegemónicos, y eso es lo que le ha dado un posicionamiento a México y un liderazgo pues muy rápido. O sea, en lo que va de la administración de López Obrador, México se posicionó como el país referente en términos de geopolítica en América Latina, mientras otros están ahí con bastantes problemas, caso Colombia, caso Brasil, caso Chile, donde se están moviendo cosas en las bases sociales, y en México, pues, aunque es un proceso todavía incipiente y en busca de una consolidación, este proyecto de la Cuarta Transformación, pues ha habido un par de manotazos en el tablero político, como el rescate a Evo Morales, que ya vimos que fue toda una película de acción, según ha contado el presidente López Obrador en su nuevo libro,
Y ese tipo de gestos pues le ha ganado un liderazgo importante, y al mismo tiempo pues la posición de México frente a Cuba, que es el gran referente latinoamericano pues antagónico a la hegemonía estadounidense en la región, que es digamos, Cuba es un país bisagra que permite, que a lo mejor en términos económicos no pesa tanto, pero en términos políticos es sumamente trascendente lo que ocurre en la política cubana, que aglutina o divide a muchos de los países. Y el otro caso actual es Nicaragua, que ese sí hay más divisiones que unidad ante las cosas que ha hecho Daniel Ortega al frente de Nicaragua. Hay algunos países que lo respaldan, hay otros países como México que se han mostrado mucho más críticos de esta situación, y digamos que en el contexto de la geopolítica latinoamericana son ahorita dos países o dos posturas que influyen mucho en la toma de decisiones de lo que pueda gestarse dentro de la CELAC en la reunión del próximo sábado. Bueno, y además está este otro anuncio que hace el presidente López Obrador y Marcelo Ebrard sobre pues que México le toca asumir la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El hecho de que haya entrado al Consejo de Seguridad México, pues en muchos momentos se dijo, pues es como si entrara cualquier otro miembro pequeño a un consejo de esta naturaleza. Su injerencia y su participación es muy, muy limitada. Pero lo que se dice es que cuando se asume la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aunado también al tema de la CELAC, que empieza a agarrar fuerza, y como bien dices, Manuel Hernández Borbolla, pues un país, una presidencia que ha adquirido y se ha ganado un liderazgo que no habíamos tenido en muchísimos años en el continente americano, en los países de América Latina. Vamos a escuchar lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador de la participación que tendrá y que su posible visita precisamente a los Estados Unidos. Vamos a ver. Estoy analizando asistir a Naciones Unidas en noviembre, porque México va a ocupar la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Y tanto el secretario Ebrard como el embajador en Naciones Unidas, el doctor Juan Ramón de la Fuente, me han sugerido que asista, que sería muy importante porque México va a ser presidente o va a ocupar la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Es muy importante y prácticamente, por los dichos del presidente, inminente de que el presidente de la República Mexicana pues asistirá. Y le dicen es muy importante porque estamos asumiendo la presidencia del Consejo. ¿Es muy importante, Manuel Hernández Borbolla? Sí, yo diría que es sumamente relevante que el hecho de que México asuma el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sí te da es una ficha en el tablero geopolítico internacional que no es menor. O sea, digamos que si estalla una guerra el próximo año, muchos de la estabilidad mundial pasaría por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y México pues tendría un papel a jugar en esa situación, lo cual también pues habla del liderazgo internacional que ha tomado México en los últimos años, contrario a lo que muchos decían al inicio del sexenio, de que como López Obrador no hablaba inglés, pues qué iba a pasar con la parte internacional en México y demás. Pues ha quedado de manifiesto pues muchas de estas críticas caricaturizadas por parte de la derecha mexicana, ¿no? Entonces, creo que va a ser muy interesante ver el discurso que vaya a preparar López Obrador para esto que parece inminente, su visita a Naciones Unidas, que sería su segunda salida al extranjero después de la visita que hizo a Washington
a Donald Trump ahí en la Casa Blanca, pero digamos que sería la presentación de López Obrador ante la comunidad internacional, no solamente frente a Estados Unidos, y eso sería muy interesante porque también parece que para esas fechas es cuando van a posponer o están ahí tratando de negociar el encuentro con Joe Biden, aprovechando el viaje a Estados Unidos, y va a ser muy interesante ver el posicionamiento de López Obrador ahí frente a la Asamblea General de Naciones Unidas, que digamos es un foro en el que históricamente los presidentes de todo el mundo han aprovechado para emitir grandes discursos y posicionamientos sobre los temas fundamentales que atañen a la política global. Entonces va a ser el estreno de López Obrador en esos aguas, en esos terrenos, y pues va a ser muy interesante a ver con qué nos sale, ¿no? Pues sí, a ver, digo, como bien dices, Manuel, ojalá que no haya una guerra, porque entonces sí hay, quién sabe cómo quedaría. No es la primera vez que México preside el Consejo de Seguridad de la ONU, lo fue en 2009-2010, en junio de 2010 fue presidente del Consejo de Seguridad de la ONU. Había querido ser miembro de este consejo de forma muy activa en el gobierno de Vicente Fox, que fue parte del trabajo del canciller Jorge Castañeda, que era más bien la agenda de este personaje, no tanto la de Fox, que no tenía ni idea de lo que eran las Naciones Unidas, ni tampoco el Consejo de Seguridad, me atrevo a decir. Pero bueno, fue parte muy activa México para ser miembro no permanente de este organismo. No lo dejaban, justamente por la posición que ha tenido históricamente México en los gobiernos del PRI hacia Cuba. Pero bueno, pues ahora está allí y me parece sí muy relevante lo que vaya a decir el presidente López Obrador en este contexto, y también la respuesta que puede llegar a haber en algún momento de parte de otros miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pues, y del presidente Joe Biden. Y nada, pues habrá que verlo y ver justamente de qué puede servir la presidencia del Consejo de Seguridad, que en 2010 pasó desapercibido, pues gobernaba este sujeto, ¿cómo se llama? Calderón. Pero ahora mismo tenemos un momento muy, muy distinto. ¿Hasta qué punto puede fortalecer la política exterior de México? Habrá que verlo, pero lo que sí queda claro, y te quisiera pedir una reflexión, mi querido Manuel, quien sale ganando con esto y se le gana puntitos o puntotes es el canciller Marcelo Ebrard, ¿no? Al menos en la carrera por la candidatura presidencial. ¿Tú cómo lo ves para darle un pequeño giro a la política interna? Sí, pues también Ebrard está tratando de construir alianzas internacionales y en otros países, con otros sectores, para tratar de generar ahí su candidatura presidencial, ¿no? Él no tiene tanta posibilidad de incidir en lo que pasa dentro del país, aunque tiene ahí a Mario Delgado como su brazo operador, pero pues sabemos que... A buen brazo se acomoda, se tiene. Por eso digo... Y Ricardo Monreal también, ¿no? Ojalá. Ah, pues sí es cierto, ¿verdad? Sí, pues ahí está la alianza y la mancuerna, ¿no? De hecho, está algunas versiones de que dicen que durante las campañas a todos los lugares que Mario Delgado iba haciendo destrozos ahí con las negociaciones políticas con los grupos de Morena a nivel nacional, luego iba Ricardo Monreal a tratar de enderezar el barco, ¿no? Entonces, digamos que esa es la parte interna a través de la cual Ebrard está tratando de construir su candidatura presidencial, pero pues él se mueve en fuera de México y también le conviene mucho pues este liderazgo que está asumiendo México para su misma candidatura presidencial, además de que en los hechos pues ejerce como el vicepresidente de México, ¿no? Aunque sea secretario de Relaciones Exteriores. Todos los temas de alto nivel también pasan por Ebrard, aunque muchas veces no tengan tanto que ver, como el tema de las vacunas y demás, que a lo mejor en algunos ámbitos le tocaba más a la Secretaría de Gobernación, pero que Ebrard ha asumido un papel protagónico en este aspecto, y obviamente pues el foro y la trascendencia que te da este nombramiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pues le viene muy bien también a las aspiraciones políticas de Ebrard, que recordemos que tanto Ebrard como Sheinbaum pues han tenido ese problema de que no saben construir cuadros o mover a las bases sociales, ¿no? Entonces, cada uno pues va a ir apostando ahí por su propia estrategia. Sheinbaum, pues como parte de este movimiento de los puros al interior de Morena, y Ebrard,
que no está bien visto por este sector de los puros y los fundadores del partido, pues va a tratar de construir su candidatura presidencial a partir de las alianzas cupulares, que es lo que mejor ha hecho históricamente Ebrard. Se lleva muy bien con las élites, sabe negociar. Vemos por ahí algunos gestos como estas intervenciones que tuvo para traer sanos y salvos a varios periodistas del New York Times, desde Afganistán, entre otras cosas, y pues eso obviamente le va ahí abonando a que haya buenos comentarios del canciller Ebrard en el exterior, que también juega a la hora de tomar una decisión. A lo mejor no tiene el mismo peso que la política interna, pero definitivamente es un factor que también puede ahí en algún momento inclinar la balanza. Entonces, pues eso es a lo que le está apostando Ebrard también con todo este protagonismo que ha tenido México en el concierto de las naciones. Ya, pues para ir cerrando, Manuel, Alberto, pues un también breve comentario sobre los dichos pasando a otro tema, sobre los dichos del secretario del Bienestar, Javier May Rodríguez, ayer en comparecencia en el Senado de la República, donde se aventó una cifra que, bueno, yo estuve revisando y haciendo cuentas, recurrí también incluso a un trabajo que hizo la doctora Violeta Núñez, también haciendo cuentas, no me salen, ahora sí que yo tengo otros datos. Manuel Hernández Borboya, Alberto Nájar, dice en la cita textual de lo que dice el secretario del Bienestar: el presupuesto a los más pobres será 556% más alto en comparación con 2018, de tal manera que atender a los pobres no es demagogia. En lo que estoy de acuerdo es que es más alto, eso no hay ninguna duda. Desde el 2019, 2020, 2021, se ve particularmente 2020, donde ya tuvo injerencia en presentar su propio programa, presupuesto de egresos, el presidente López Obrador. Para el presupuesto 2020-21 y lo que está presentando en 2022, sí hay un incremento muy importante, pero de eso a 556%, pues no sé si tú también tienes otros datos, Manuel Hernández Borboya. Pues es que depende cómo lo estés viendo o midiendo, ¿no? Lo que a mí me queda claro es que hay una guerra política de cifras para tratar de posicionar estos asuntos. Y por eso a mí me pareció pues interesante y llamativa la cifra de 556% que daba May, que por supuesto pues, contrasta mucho con la línea editorial de los grandes periódicos mexicanos, y yo por ahí hacía la broma de que ese dato no lo íbamos a ver en las primeras planas de la gran prensa mexicana el día de hoy. Y pues se desató toda una polémica porque sí no queda del todo claro cómo lo está aterrizando. Yo hasta donde pude ver, en 2018 los programas de Prospera, que era por donde se canalizaban los apoyos directos en la pasada administración de Enrique Peña Nieto a través de la Sedesol, sumaban más o menos 46,000 millones de pesos, y básicamente eran dos programas, que era adultos mayores y estancias infantiles. Esto no contaba todos los otros programas sociales como Liconza, las ayudas alimentarias y demás. Entonces, parece que May tomó esos dos programas sociales directos y lo compara con lo que está pasando ahora, que hubo un incremento significativo en las pensiones a adultos mayores. Hubo también un incremento también significativo en programas nuevos que no hay con qué compararse, como Jóvenes Construyendo el Futuro, pues con qué lo comparas en administraciones anteriores, no hay nada equiparable, y de ahí toma su cifra del incremento de 556%, que sí es un dato discutible, polémico y puede resultar engañoso, pero por ahí estaba en la polémica tuitera, no sé en qué va ahorita, porque Mario Campos primero me dijo que echar un ojo a las cifras del Coneval, y de ahí se sumó González Licona, el anterior titular de la Coneval, cercano a un personaje como el presidente Felipe Calderón,
y por ahí estaba mostrando algunos datos de INEGI, que según él, pues el apoyo y los ingresos a los más pobres habían disminuido. Entonces yo me puse a revisar también pues las fuentes que él citaba y curiosamente me topé pues que también es un poco tramposo el argumento que están dando desde la derecha mexicana, porque si tú mides a través de ingresos en medio de un año que hubo pandemia, pues es un poco engañoso también ese aspecto. Y curiosamente por ahí referí una lámina de datos del INEGI en el que se habla de un crecimiento significativamente o estadísticamente significativo en los ingresos que recibe la gente como parte de los programas gubernamentales. Entonces, mucho de esta polémica depende a partir de qué parámetros o cómo mides si hubo o no un crecimiento en las cifras de los programas sociales. Yo mi conclusión que saco hasta ahorita, momentánea, es que pues es parte de una guerra política y que para entender más a fondo cómo se está desarrollando realmente este proceso, pues hace falta meterse más a fondo en toda la complejidad que incide en entender cómo se está repartiendo el dinero de los programas sociales y no quedarse nada más ahí con cifras sueltas, ¿no? Porque que se prestan mucho a la manipulación, y creo que tanto el secretario May como algunos otros sectores del bloque opositor, pues están ahí jugando a ver cómo pueden ahí medio manipular las cifras a su conveniencia. Entonces, eso me parece relevante, pero creo que el dato en sí que soltó de 556% de aumento es llamativo y es polémico. Entonces, está bien que lo haya soltado para revisar a fondo pues qué ha estado pasando, pero pues obviamente también hay que tomar en cuenta que hubo pandemia, ¿no? O sea, porque parece que muchos sectores de la derecha mexicana no, o sea, como si la pandemia no hubiera existido, no hubiera generado afectaciones económicas y se pudiera comparar con el último año de Enrique Peña Nieto, así nomás, y pues es también bastante tramposo. Sí, la verdad es que sí, el dato es polémico. Yo no descarto la posibilidad de que se haya confundido de número y haya querido decir otra cosa, o a lo mejor y sí. Habrá que verlo y hay muchísimos elementos que se tendrán que analizar. A mí lo que me parece importante también analizar, Manuel, para ir cerrando, como mencionaba Ernesto, esta conversación, es un dato que no se destacó mucho. Está Mateo festejando ahí algo por ahí, si lo escuchan, que no se tomó mucho en cuenta por los medios. El secretario de Bienestar dijo que el método, la metodología, pues la forma como se mide la pobreza en México ya no es la más adecuada. No quedó claro a qué se refería, pero lo dijo ante una pregunta que se le planteó acerca del incremento de la pobreza en México. Y el secretario dijo, bueno, pues yo tengo otros datos, por supuesto, y dijo, además, la forma como se mide la pobreza ya no es la más conveniente, la más adecuada. No sé hasta a qué se refería, puesto que en algún momento, cuando surgió el Coneval y que surgieron las primeras cifras sobre un incremento fuerte de las personas, de los mexicanos en condición de pobreza alimentaria, que fue cuando se incorporó esto, pues el mismo políticos, personajes cercanos a los que ahora gobiernan, pues sí celebraron y destacaron el hecho de que se estuvieran tomando otros elementos para medir la marginación, la pobreza de una manera multidimensional. Y ahora mismo, pues dice el secretario que ya no funciona la forma de medir la pobreza. Me parece que están ahí como un poco confundiendo la situación, no sé hasta dónde, por puesto que utilizó las cifras de decir el 70% de los hogares mexicanos reciben por lo menos algo de programas sociales, tratando de unirlo para un argumento para contrarrestar de que la pobreza no ha crecido como menciona el INEGI, como menciona Coneval, etcétera. Esto me parece que también forma parte del análisis y no sé hasta qué punto eso puede ser o una pifia o, como tú señalas, Manuel, pues un intento de crear una narrativa distinta a la que se plantea en este debate político de los últimos años, Manuel. Sí, pues en la última década, sobre todo, pues hemos visto una polémica sobre cómo medir la pobreza, el enfoque multidimensional de la pobreza que adoptó el Coneval en las fechas más recientes, pues fue una metodología que a grandes rasgos fue aceptada
o tuvo un consenso general. Entonces sí resulta un poco raro a qué se refiere exactamente May. Vemos que en las administraciones anteriores pues también hubo algunos intentos ahí de corregir las mediciones, ¿no? De hecho, el INEGI durante la administración de Peña Nieto cambió algunos criterios para medir algunas situaciones vinculadas con las políticas de desarrollo social que hacían incomparables las cifras nuevas de la administración de Peña Nieto con los años anteriores, y esto fue todo un problema porque ya no podías, pues ahora sí que tener una referencia más correcta de dónde estábamos ubicados. Entonces yo creo que siempre pues estos criterios de medición se prestan a la manipulación y a los intereses políticos que defiende cada quien, y obviamente pues la Cuarta Transformación no es la excepción, y también está entrando a este juego de tratar de medir la pobreza según su conveniencia, ¿no? Hay que ver qué tan seria es esta propuesta de May. Habría que ver qué tan metodológicamente sólido está esta alternativa que podrían proponer, pero de entrada pues a mí me huele y me suena completamente a grilla política, ¿no? De esas que pasado el sexenio ya se vuelve desechable y se vuelve todo un lío a la hora de tratar de comprender con mayor profundidad pues en dónde estamos situados, ¿no? Esta dimensión histórica de la que yo muchas veces hablo, que se necesita en la cobertura informativa, en las noticias y también en el debate público, pues muchas veces es trastocada por la coyuntura de los gobiernos en turno. Entonces yo creo que no es la excepción, y sería grave que se cambiaran los criterios únicamente atendiendo a esta situación de la grilla política. Ya, pues miren, yo hice un poquito de chamba ahí en ese sentido y tratando de entender también y clarificar esto. Voy a poner algunas imágenes que van a explicar un poco el planteamiento. Esta es una de las razones por las que yo simpatizo con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Puede ser que tenga diferencias en algunos casos importantes en los programas, cómo se llevan a cabo los programas sociales, pero en el enfoque social y en atención a los más pobres, me parece que la intervención y la actuación del presidente López Obrador es de lo que más hay que celebrarle a este presidente. Inicio con la primera imagen, que es de la Sedesol en 2018. Este es el dato que se manejaba la Sedesol con 100,000 millones de pesos para entregar programas sociales en 2018. Ese es el dato, el contraste, a diferencia de la otra cifra que se maneja de 46,000 millones, pues era 100,000 millones. Y paso ahí a la siguiente imagen. Pero ahí en la nota, en la nota justo bajito viene desglosada la cifra de 46,000 millones. Sí, pero fíjate el contraste acá. Vamos a lo que es la administración del presidente López Obrador. Y aquí estoy hablando de los presupuestos de 2019, 2020 y 2021. En los programas sociales, por ejemplo, para el 2019, estamos hablando de una inversión de 239,164 millones. Para el 2020, una inversión de 298,383 millones. Para el 2021, una inversión de 384,678 millones. Y aquí me detengo un poco leyendo a qué nos estamos refiriendo con los programas sociales. Jóvenes construyendo el futuro, pensiones para personas adultas, programa de apoyo para bienestar de niños y niñas, hijos de madres trabajadoras, seguro de vida para jefas de familia, pensión para el bienestar de personas con discapacidad, sembrando vida, jóvenes escribiendo el futuro, programa de becas de educación básica para el bienestar, becas universal para estudiantes de educación media superior, programa de becas Elisa Acuña, producción para el bienestar, crédito ganadero a la palabra, precios de garantía a productos alimentarios básicos,
programa de microcréditos para el bienestar, atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral. Esto en total hasta el 2021, el presupuesto asignado por el presidente López Obrador por recursos destinados para familias en pobreza extrema, es de 922,226 millones de pesos. ¿Qué es lo que está presentando para el 2022? Aquí tenemos hasta el 2021. Viendo el presupuesto que está proponiendo la administración de López Obrador para el 2022, y que es en la tabla 2, Leonardo, por favor, si me haces favor de ponerlo, este es el presupuesto que está asignando. Del lado izquierdo tenemos los programas prioritarios, esto es precisamente para familias en pobreza o pobreza extrema, y del lado derecho los proyectos prioritarios del presidente López Obrador. Y aquí estamos hablando que en este monto, en la sumatoria de los programas prioritarios para el 2022, el total es de 450,293 millones, a diferencia de la cifra anterior, que era de 300,000 y tantos, 350,000, pues ahora sube con este presupuesto que está proponiendo el presidente a 450,293 millones, lo que estaría dando, fíjate ahí, Alberto, Manuel, estaría dando un total de la inversión pública que está dando el presidente de 1,372,000 millones de pesos. Es impresionante, de verdad, es impresionante el proyecto, el programa de gobierno del presidente López Obrador enfocado a personas en pobreza o en pobreza extrema. Nunca en la historia ha habido un presidente que haya invertido tanto en los programas sociales, en atención a las personas, como en el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador. Me parece que la diferencia, si bien no es en un 500%, pues sí es una cifra muy, muy elevada la que está presentando el presidente López Obrador, y que bueno, pues aquí por eso poníamos la tabla para poner año por año y pues la sumatoria total. Manuel Hernández Borboya, ¿qué es tu valoración? Sí, pues justo el INEGI también reconoce que hay un aumento estadísticamente significativo, ¿no? Ellos lo miden de alrededor del 50% entre 2018 y 2020. Entonces, mucho depende de qué parámetros estés utilizando para medirlo. Ahorita, por ejemplo, comentábamos aquí que pues en 2018 eran más o menos 100,000 millones de pesos y se ha aumentado a poco más de 400,000 millones de pesos. Entonces, más allá de que no sea exactamente la cifra de 550 y tantos %, sí es un aumento significativo, y eso es lo que no hay que perder de vista, ¿no? Ya si nos perdemos en el mundo de las cifras y de qué programa agarras y cuál es la medición y eso, pues ya puede ser un poco más ambigua y más polémica la discusión, pero lo que es un hecho es que se ha metido una cantidad importante de dinero, casi 1 billón de pesos en lo que va de la Cuarta Transformación a los sectores más vulnerables. Y ese era un poco el comentario burlón que yo estaba haciendo al inicio de la polémica tuitera, precisamente porque luego estos datos pasan ahí por encimita, no se toman en cuenta y demás, y luego los comentócratas, los columnistas sesudos de la gran prensa nacional, de los medios hegemónicos principalmente, pues les sorprende y no entienden por qué hay los niveles de aceptación que tiene actualmente López Obrador, a pesar de los efectos de la pandemia, a pesar de todas las complicaciones que hemos visto en los últimos 2 o 3 años y las contradicciones de la Cuarta Transformación, ¿no? Pero de alguna manera lo que supo López Obrador desde el inicio, y fue su prioridad, eran los programas sociales, porque sabía que eso le iba a dar una estabilidad o una paz o un margen de maniobra para poder después llevar a cabo las otras reformas necesarias, pero ya teniendo, digamos, la protección de la gente, a final de cuentas, de una base social que respaldara el proyecto, y esa base social pues lo está viendo
en el bolsillo, porque también hay que recordar que muchos de los programas que se entregaban anteriormente no eran entregados de manera tan directa como ahora. Entonces eso también ha hecho que sean más palpables muchos de estos apoyos que se están recibiendo. Entonces digamos que en lo cuantitativo ha habido un aumento, pero también en lo cualitativo, es decir, en la percepción de la gente sobre estos temas. Y obviamente si tú no tomas en consideración esto que está sucediendo en la política social, pues no vas a entender por qué el presidente tiene los niveles de aceptación que tiene, a pesar de todos los problemas y contradicciones que haya podido haber en estos 3 años de Cuarta Transformación, ¿no? Entonces yo creo que es un dato relevante y por eso también pues está prestando esta guerra de cifras entre la derecha y los sectores afines al actual gobierno, para tratar de posicionar el tema, porque a final de cuentas buena parte de la narrativa de la Cuarta Transformación se sostiene en este apoyo a los más pobres. Y se nota, le acabo de pasar al chat de producción el tracking poll que hace Mitofsky, que hace Roy Campos todos los días, sobre la popularidad y respaldo al presidente López Obrador. Roy Campos, bueno, pues a mí la verdad que es cuate, es compa, yo sí tengo confianza en él, pero él ciertamente no es muy bien visto dentro de la Cuarta Transformación por sus predicciones que en algún momento han sido contrarias a lo que esperaban en la Cuarta Transformación. No se puede decir que Mitofsky sea una encuestadora afín a este proyecto político y sin embargo, los números, Manuel, te lo comento, Ernesto, al miércoles 15 de septiembre de 2021, es decir, hace un ratito hoy, le dan un respaldo al presidente López Obrador de 62.7%. Hace un año, en esta misma fecha, tenía 52.7%. Y hace 2 años, cuando prácticamente estaba empezando el gobierno, tenía 63.1%, casi lo mismo. Es decir, que como tú bien dices, ahí está la medición, gracias Leonardo, como tú bien señalas, Manuel, pues efectivamente el presupuesto, como mencionaba Ernesto Ledesma, pues ya está dando resultados, ahí está, este respaldo que no había tenido un presidente en muchísimo tiempo, por más que insistan en que este sujeto, ¿cómo se apellida? Calderón Hinojosa, que tenía no sé tantos números y lo que sea. El del sicariato. ¿Cómo le dicen por ahí el carnicero de Michoacán? Mejor lo digo porque luego me dicen que me malcopeo con Felipe Calderón, que ya lo deje en paz. Está bien, pues ahí lo dejo. Mejor nos quedamos con estos números para ir cerrando. Efectivamente, como bien dices, Manuel, y como bien señalas, Ernesto, esta cantidad importantísima de dinero que se destina a los más pobres es histórica. Yo destaco 2 elementos. Uno, que el dinero sí está llegando, porque si no nos explicaría esa cantidad importante de respaldo que tiene el presidente, de otros elementos, por supuesto, y que no haya habido una explosión social como la que hubo en Colombia con la pandemia. No hay que olvidarse, no hay que dejar de mirarse en ese espejo. Antes había mucho dinero, pero no llegaba. Ahora sí. Y 2, el otro elemento que me parece importante, que va muy a contrapelo y que hace un gran berrinche a estos amigos tuyos, Manuel, de los que te siguen en Twitter y que polemizan contigo, Sarmiento, Schettino y todos estos. El gobierno funciona, el país funciona. Se destina una cantidad histórica de recursos a los pobres que no habían recibido nunca, a contrapelo de las advertencias de 2018 que decían que dar dinero a los pobres iba a dar el traste con la administración pública, era dinero tirado, y que se iba a afectar la marcha y la economía de este país. Pues no, tenemos cifras económicas estables dentro de lo posible, estamos en pandemia, el gobierno no se ha paralizado y hay una atención importante a un sector fundamental de este país que es mayoritario en México. Y la prueba de fuego fue la pandemia, porque nos acordaremos que muchos sectores opositores pues hicieron un escándalo de que no se había rescatado empresas y demás. El gobierno dijo, nanáis, ya cambiaron las cosas, le vamos a apostar a inyectar dinero abajo, y después salen algunos datos que confirman que el gobierno tenía razón, ¿no? O sea, el dato de la CEPAL, de que 3 de cada 4 empleos que se perdieron en México durante la pandemia eran del sector informal, pues es un dato contundente de que si tú inyectabas dinero arriba, te iba a estallar el país, te iba a estallar la bomba, ¿no? Si, a pesar de las difíciles condiciones económicas que dejó la pandemia, el desempleo y demás,
pues se pudo medio mitigar también por estos programas sociales. Entonces, de alguna manera, eso también explica que siga habiendo niveles de aceptación muy altos después de la pandemia. Y eso pues es una situación atípica. De hecho, si tú ves los niveles de aceptación de los principales mandatarios en el mundo, pues se ve una caída significativa antes y después de la pandemia. Caso de Modi en India, por ejemplo, entre muchos otros. Al mismo Trump pues le acabó costando la presidencia de Estados Unidos en buena medida. Y aquí pues se ha logrado mantener, y ha sido por la política social, en buena parte, es uno de los pilares de la Cuarta Transformación. Y ahora, si los opositores están más metidos en tratar de desmentir esta visión, en lugar de aceptar y de ver lo que está sucediendo en la realidad, pues van a tener menos posibilidades de que su discurso surta efecto, ¿no? Para bien o para mal, ya depende de la postura de cada quien. Es que, de verdad, que esta gente de la oposición, luego hay una persona que se aparece con el nombre de Luis Alberto Marín Aguilar y dice, y ese apoyo histórico y nunca visto, además ya sabes, siempre escriben en mayúsculas ellos, y ese apoyo histórico y nunca visto a los más pobres incluye a los 4 millones de pobres adicionales. Bueno, sí, es que es increíble. No importa que uno presente datos, cifras, datos duros, oficiales, pues es como si realmente hubiera ahí un extravismo importante. En fin, son parte de los análisis que intentamos presentarle aquí, y también le agradecemos a la doctora Violeta Núñez, que ella es la que en un libro que está publicando, pues de ahí tomé esa tabla, y le agradezco porque ese cuadro comparativo y la inversión que se hace de los programas sociales nos parece pues muy, muy relevante, y que, como bien decía ahorita Manuel Hernández Borboya, pues explica también en mucho pues el por qué esta simpatía, esta encuesta que nos presenta Alberto Nájar de su amigo el Demitovsky. ¿Es amigo de Alberto? No, mío. Sí, no, mío no es. Pero bueno, pues finalmente son los datos duros que le estamos presentando acá, y algo que le agradecemos, mi querido Manuel Hernández Borboya. Gracias siempre por tu ángulo, por tu opinión, por tu mirada y tu sentido del humor, y gracias por divertirnos luego en las redes sociales. Ay, que te vemos ahí luego dándote uno que otro garrotazo ahí con quién sabe quiénes. No, pues es que luego se ofenden mucho, ¿no? Yo por ahí la semana pasada hice un chascarrillo. Yo estaba en otros asuntos, vi que en Twitter era tendencia Rambo, y yo dije, pues van a sacar una nueva película o qué, y vi que tenía que ver con la vestimenta de Tatiana Cloutier, y la verdad sí me dio risa. Publiqué algo de ese asunto, y se desató toda una polémica, ¿no? ¿Qué publicaste? Pues nada más que me encantaba que la tía Tatis usara la vestimenta de Rambo, ¿no? Ese fue todo el comentario. Y se encendieron los ánimos a todo lo que daba, y ya me andaban ahí tachando de todo. Y digo, yo creo que también, o sea, así como hay que entrarle duro a los temas, también no hay que tomarse demasiado en serio algunos asuntos, ¿no? Yo nunca critiqué ni dije o sea, no hice ningún comentario despectivo ni ofensivo contra la vestimenta de las personas, que a final de cuentas a mí no es un tema que a mí me importe, pero sí se me hizo pues una situación chistosa, simpática, y también pues esa piel tan sensible de algunos sectores a mí me preocupa, porque te habla de una incapacidad pues también de tomarte las cosas con humor en algún momento, hasta burlarse de uno mismo, ¿no? O sea, y creo que esa parte también es necesaria dentro de este proceso, porque si nos vamos a desgarrar las vestiduras por cualquier tontería, pues creo que es un proceso muy desgastante en lo personal. Entonces hay que también saber elegir las batallas, y para mí fue una gran lección de que no vuelvo a hacer ningún comentario de la vestimenta de nadie. No, bueno, pues es que ahí en Twitter sí, casi cada cosa, lo que diga, lo que escribas, vas a encontrar gente que está inconforme, y muchas veces es nada más pues
simple y sencillamente irracionalidad, no encuentro otra manera. Pero bueno, es que también de pronto hay cada cosa que yo leía, por ejemplo, ayer un comunicado, ya nos tardamos mucho, pero es que está buena la charla. Leía un comunicado de la Secretaría de Agricultura ayer, que lo compartí en mis compañeros de pie de página, diciendo ya estamos salvados, ya el señor presidente de la República se preocupa realmente por la estabilidad emocional de los mexicanos. Un comunicado que decía que está garantizado el abasto del maíz pozolero para estas fiestas patrias. Es un comunicado oficial. Pues entonces, sí. Bueno, pues sí, qué bueno que lo aclaran. No, y bueno, la ironía y el humor, pues es parte de la crítica, o sea, y es claro. parte de... Oye, ¿pusiste fotos? ¿De ese tweet? famoso. Sí puse fotos. ¿Y de qué van las fotos? Pues era comparando la vestimenta de la funcionaria con el personaje de acción en un momento dado, ¿no? Entonces el símil, pues era innegable. Pero... No, pues con razón te llovió. No, es que cuando pones una imágenes todavía se intensifica eso. En fin, hágale caso y háganos caso. No se lo tome tan en serio. También hay que meter de pronto un sentido de humor. Hay que divertirse y como bien señala Manuel Hernández Borboya, por reírnos de nosotras y de nosotros nos viene bien. Y cuando a veces uno lo hace con alguna otra persona, digo, mientras no se trate del amigo de Alberto Nájar, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús y no, Calderón Hinojosa. Hombre, ¿qué pasó? Entonces, no, de verdad, tómeselo, diviértase un ratito, no le viene mal, no nos viene mal. Pero pues Manuel Hernández Borboya, muchas gracias como siempre, llévatela leve, pórtate bien en el tweet, por favor. Y ahí estamos en comunicación. Nada, pero lo intentaré. Sale, un abrazo, Manuel. Un abrazo, que estés muy bien. Vale, Felices cuídate. fiestas. Y pozole esta noche, pozole esta noche, está asegurado, ya la 4T garantizó el pozole para hoy. Gracias, Sale. Manuel. Hasta pronto. Nos vemos.